Con la ayuda de Dios tenemos en este momento la tercera conferencia, que es lucha espiritual contra guerra espiritual, a cargo de nuestra hermana Rebeca Rodríguez de Martínez. Estamos atentos, hermanos, en el nombre bendito del Señor. Está por demás preguntar cómo están, porque aquí se respira la presencia de Dios. Y creo que estamos muy bendecidos, estamos muy llenos de la gracia de Dios. ¿Cómo no? Dios está con nosotros. Consideremos esta conferencia: lucha espiritual contra guerra espiritual. ¿Han oído hablar ustedes de este asunto? ¿Sí? Por favor, San Mateo capítulo 11, versículo 12. San Mateo 11, 2. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Cristo. Aleluya. Cuando tengan esta parte escritura, pueden bendecir al Señor. Muy bien, les escucho la lectura en voz alta y dice, hermanos: necesitamos tu palabra a cada momento, Señor. Y hoy venimos a ti, mi Dios, humillándonos delante de ti y diciéndote que sin ti nada podemos hacer. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero, para nosotros poder entender, comprender tu palabra. Y también, Señor, dame de tu gracia, dame de tu ayuda, dame la dirección de tu Espíritu Santo. Junto con tu pueblo te lo he pedido y te lo agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en el nombre del Señor. Entre los diversos vientos de doctrina que han surgido está la llamada guerra espiritual. Y en esta ocasión nosotros vamos a ver, hermanos, este asunto, pero desde lo que ayer explicaba. Tenemos allí lucha espiritual, porque conocemos lo que es una lucha espiritual, ¿o no? Muy pocos. Se habla de un asunto espiritual, hermanos, porque es algo que no podemos ver, no es tangible, es decir, no se puede tocar. No es una lucha con su hermano que no se lleva bien y que dice: ya no le tolero que ni se me presente porque deténganme. Dicen, es la lucha con su hermano, con su hermana. Pero una lucha espiritual no se ve, hermanos. Es en el ámbito espiritual. Bueno, levante su mano el que ha tenido alguna lucha espiritual. Bueno, mejor bajen su mano. Levante su mano mejor el que no ha tenido lucha espiritual. No sé si la levantaron ayer. No, ya no, se arrepintió. Bueno, decíamos, si hay alguien, pues le podemos compartir un poco, ¿verdad, hermanos? Porque, ay, Dios mío, qué batallas pasamos. Entonces, vamos nosotros a considerar a la luz de la palabra del Señor ese asunto de viento de doctrina, guerra espiritual. Pero, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Y cómo poder nosotros vencer? ¿Cómo poder diferenciar qué es uno y qué es otro? Aquí donde nosotros dimos lectura, hermanos, o donde ustedes me hicieron el favor de dar lectura en voz alta, nos habla de un asunto que la gente ha malinterpretado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza. En la versión 60 o versión moderna, la siguiente parte se lee de la siguiente manera: y los violentos lo arrebatan. Versión antigua, ¿cómo dice, hermanos? Y los valientes lo arrebatan. Gracias. No dice violentos. Entonces, ya desde allí empieza el problema, porque hay una alteración en las Sagradas Escrituras. Al darse esa alteración,
pues la persona le agrega un poco más de su cosecha y malinterpreta, y entonces dice, y los violentos lo arrebatan. Así es que en esto que nosotros enfrentamos tenemos que aplicar la violencia, y es en lo que vamos a enfocarnos un poco en esta tarde con la ayuda del Señor. Guerra espiritual. Comencemos con este punto, hermanos. Se ha salido de los límites de la Biblia este asunto, porque nosotros como cristianos, hermanos, toda práctica doctrinal está basada en las Sagradas Escrituras, y como cristianos, siervos de Dios, hemos aprendido, para poder asentar un punto doctrinal y poderlo practicar nosotros y la congregación, mínimo debe haber 3 citas bíblicas que hablen del mismo asunto para nosotros poderlo sentar y decir, este es un punto doctrinal. Y un punto doctrinal no se puede quebrantar, porque es doctrina, es lo que rige nuestra vida. Nosotros repetidas veces hemos dicho y lo mantenemos, que la Biblia es nuestra norma. Exactamente, nuestra norma de fe y conducta. Nos norma, nos rige, nos enseña, nos dirige y también nos corrige y también nos alienta. Entonces, si estas personas que practican la guerra espiritual, o no hablemos de personas, los que practican la guerra espiritual se han salido de los límites de la Biblia, para empezar, ¿ya es algo que nosotros pudiéramos practicar? Si ellos, al decir esto de guerra espiritual, tenemos que hacer guerra y tenemos que hacer violencia espiritual, no está en la Biblia, pregunto, ¿tenemos nosotros permiso para practicarlo? Ah, ya fui clara, ¿verdad? No, porque no está en la Biblia. Otro, han caído en enseñanzas heréticas. Hermanos, una mala interpretación bíblica lleva a una herejía. ¿De dónde y cómo salieron los mormones, testigos de Jehová, luz del mundo y muchas otras sectas de malas interpretaciones bíblicas? Fueron los iniciadores de esas sectas, fueron gente, hermanos, que estaba en la doctrina de Cristo. Unos eran pentecostés, otros eran, de la doctrina del Señor, hermanos. Y por malas interpretaciones bíblicas fueron desviándose, hasta que perdieron el camino y tomaron otro. Cayeron en herejías. Hablar de guerra espiritual, ellos tienen diversas enseñanzas. Algunas de esas enseñanzas, de esas prácticas, no venimos aquí a aprender de otro lugar, venimos a aprender de la palabra de Dios. Pero como viento de doctrina, este asunto de guerra espiritual está sumamente fuerte, hermanos. Pregunté, ¿han escuchado de este asunto? Y varios contestaron, sí, amén, amén. Está presente, está en boga. Algo, hermanos, peor. Jóvenes, hermanos que por ahí ya tienen un poquito de contacto con gente que practica esto, con personas que tienen estas prácticas, ya llegan a la congregación y quieren allí infiltrarlo. Se les dice, no, así no, porque la Biblia no lo enseña. Y ahora nosotros lo estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que sí enseña la Biblia y qué es lo que no está en la Biblia? Si para empezar ellos dicen que guerra espiritual debe haber en la vida del cristiano, porque aquí dice claramente que el reino de los cielos se hace fuerza y los violentos, para empezar no dice violentos, dice valientes. Ahora, hermanos, esta es una de las razones por las que se ha luchado que conservemos versión antigua, porque versión 60 tiene varias alteraciones y esto lleva a errores doctrinales. Entonces, cuando le digan, eres un fariseo y eres uno que no sabes, pues usted dígale, gloria a Dios, aquí Dios me puso y oraré por ti. Porque en ocasiones, hermanos, no conviene ni platicar. Ya son personas que están arraigadas en eso y solamente el poder de Jesucristo puede rescatarles. ¿Ustedes creen en el poder de Jesucristo? Bien, aquí
en general. Todo lo demonizan. Ustedes vieron o escucharon la primera conferencia el día de ayer, el día de hoy, la siguiente conferencia, y se dan cuenta que va una con otra, van ligadas. El hermano nos habló de libertad espiritual y contra la liberación. Y él decía que estas personas, para aplicar liberación, es porque está viendo demonios por todos lados. En guerra espiritual pasa esto, hermanos. Ven demonios por todos lados. Fue sorprendente escuchar las palabras de una persona. Tristemente ya no está en el lugar que debería estar, se fue, formó su movimiento y ahora es nuestro enemigo. Estando en el instituto se fueron a una, ¿cómo le llaman esto de la hermana Vicky? Al viaje misionero, gracias. Se fueron al viaje misionero y se les descompuso la camioneta, pasaron muchas cosas como siempre. Prepárense los de tercero, pero Cristo vive y siempre ha dado victoria. Así es que se fueron en el viaje misionero. Esta persona de las que le habló o de la que les estoy hablando ya estaba mal. Nada más que trataba de mantener su disfraz de oveja, como acabamos de escuchar ese coro que conmueve el corazón. Bueno, se fue, ya estaba mal, ya tenía prácticas doctrinales torcidas, y cuando regresa nos platica. No, dice, si ustedes hubieran visto cuando iba la camioneta dándose la vuelta. Llevaba a sus niños también, y llevaba un chiquito, creo que entre 3 y 4 años, algo así, y unos ya más grandecitos. Iba su familia con él. Dice, cuando la camioneta iba dando vuelta allí, claro, vimos cómo los demonios se abalanzaron a la camioneta y nos estaban jalando al voladero, y mi hijo empezó a reprender y empezó a clamar y le dio un puntapié y salió volando por allí el demonio, y tuvimos victoria y el carro se enderezó y la camioneta siguió su curso. A ver, dice uno, ¿cómo? Dios no nos ha dado esa autoridad de ver espíritus. El día que el Señor nos permitiera ver espíritus, caemos muertos, hermanos. ¿Por qué andan alrededor? Sí. Pero no los podemos mirar, ni es nuestro interés mirarlos. Lo que sí queremos mirar es el rostro del Señor. Y queremos ver su gloria. Pero ya cuando una persona está metida en esto, todo lo demonizan, y demonios por todos lados. Consideran que todas las personas que padecen males tienen demonios. ¡Ay, no aguanto el estómago! Tienes un demonio adentro. Pero ahorita vamos a hacer guerra espiritual. Hermanos, esto lo hablo con mucho respeto, porque hay gente que está en esto, y mi propósito no es evidenciar ni estarme burlando. No, líbrenos el Señor de ello, pero sí, así, poner en claro lo que es y lo que no es. ¿Queda claro esto, hermanos? Bueno, consideran que todas las personas, dije, que tienen enfermedad, tienen males. Me detectaron que tengo cáncer. Líbrenos el Señor. Pero si el Señor así lo permitiera, porque todo es permisión de Dios, todo. Pero pensemos que el Señor lo permitiera. Tienes ese demonio, y en este momento vamos a hacer guerra espiritual. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está escrito? Encontramos, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo desde San Mateo en adelante. ¿Y de qué manera Él reprendía la enfermedad? ¿Acaso en algún momento hizo guerra espiritual? ¿Lo encontramos haciendo guerra espiritual? Para nada. Otro punto. Pelean en apariencia físicamente con los espíritus. Atención en este punto. Cuando ellos, hermanos, van a pelear, lo hacen así, como si estuvieran peleando con alguien. Pueblo de Dios, principalmente siervos, siervas del Señor, por ahí se están metiendo cuestiones como estas. Empiezan a orar y a orar. Perdón lo que hago, no me lo han contado, lo he visto y lo he escuchado. Y empiezan a orar y están orando, y hablo de nosotros, y parece que están peleando al aire y dicen, ¿qué pasa? Y luego hasta zapatean, y así como diciendo, te doy en la cabeza. No, no es así.
Señor no nos enseña en su palabra? Para nada. En X lugar, ciertos jóvenes se reúnen y empiezan a orar. Y entonces empiezan a orar con violencia, basándose en San Mateo, con violencia, y empiezan a gritar, hablo de los nuestros, y empiezan a gritar, y así como que si estuvieran en una pelea. Dice, no, estamos en guerra espiritual. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Dímelo, ¿dónde está en la Biblia? Dímelo, por favor, que no lo he encontrado. Enséñamelo con la Santa Biblia. Pues no pudo. San Lucas, por favor, capítulo 14, versículo 31. San Lucas 14, 31. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Tienen San Lucas 14, 31? Sé que son muy rápidos para encontrar las citas. Los que ya la encontraron, leen fuerte y dicen: oh, no al rey. Esta pregunta ellos también la toman y dicen: es que nuestra guerra es como este hombre, tiene que enfrentar la batalla y con otros más. Para empezar, es una pésima interpretación bíblica. Segundo punto, para encontrar una cita que pruebe un asunto doctrinal, este no es historia, no debe ser historia, sino es doctrina, es en cartas pastorales y más. Hermanos, repito, este asunto de malas interpretaciones bíblicas ha llevado a errar a mucha gente. Y, siervos de Dios, pongámonos en alerta, porque el adversario anda para el creyente. El enemigo no tira los pies, el enemigo tira a la cabeza. Su blanco es el pastor, su blanco es la encargada de obra, porque sabe que conquistando ese pastor o esa encargada de obra, a toda una congregación ya contaminó. Ese es su blanco. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es una apariencia de guerra, de así física, como si fuera cuerpo contra cuerpo. Mi pregunta es: ¿acaso somos más poderosos que el Señor? Esta guerra es del Señor. Esa batalla es del Señor. Esa guerra no nos pertenece a nosotros. ¿Por qué quererse hacer el valiente y el héroe cuando Jesucristo ya ganó la victoria en la cruz de Calvario? Cuando Él ya tuvo la victoria, y la victoria, miren, nos la ha entregado, hermanos. Nos la ha dado. Que nosotros tenemos que luchar. Más adelante lo vamos a ver. Es muy cierto. Dijo una joven: oiga, pero es que ya me bauticé y estoy luchando. Oh, gloria a Cristo. ¿Se goza? Digo, pues es que el Señor te está haciendo crecer. Pero es que ya me bauticé. ¿Qué pensabas? Bueno, que cuando me bautizaras iba a acabar todo. Oh, no, se va a acabar cuando llegues al cielo. ¡Ah! Hasta entonces, ¿y cuánto me falta? Ay, eso pregúntaselo al Señor, no te sé la razón. Pero nuestra lucha es continua. Más adelante lo vemos. Regresiones para hacer esa batalla espiritual, hermanos. Y hablar de regresiones es algo totalmente contrario. Viene de la psicología, psiquiatría y todos esos asuntos de la mente, y que yo no condeno esas ciencias, pero algunas ya las han torcido, hermanos, y han tomado otro cauce. Lo que bien empezó está terminando mal. Pero siguiente punto: conquistan regiones. Y es aquí, hermanos, donde para ellos hay 6 grados o 6 niveles. Hablar de un asunto personal, hablar de un asunto terrestre, de una área, una colonia. ¿Pero qué creen? También de una iglesia. Lo incluyen allí, una iglesia. Pero si la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Y creo que quedó muy claro hace un momento: no pueden habitar dos en una persona. No puede estar el Señor y el enemigo. O está uno o está el otro.
Ahora, que si en la iglesia entran falsos y todo ello, líbranos el Señor. Porque nosotros no vamos a andar ahí vigilando a la iglesia. Este se le ve cara de falso. ¿Y qué tal si es el más santo? ¿Verdad? Nos equivocamos. Entonces no corresponde a nosotros, hermanos. Otro, aires. Esto se basa en lo que más adelante también vamos a leer en la Biblia. Y también ciudades, naciones. ¿Y qué creen? Se van hasta el Armagedón. Bueno, ¿alguno piensa estar en el Armagedón? Entonces, ¿dónde van a estar? ¿En dónde? Ah, con Cristo el Señor. Gloria al Señor. El que piensa estar con Cristo, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Es nuestra meta. Bien. Otro punto. Adquieren grados y nombramientos. Ahí me detengo solamente un momentito más que los otros puntos. Repito lo de hace un momento. Hay 6 niveles para ellos, hermanos, en esa dichosa y mal llamada guerra espiritual. En lo personal, una persona que ya se ha integrado a ellos, en primer lugar, deben ellos aplicarle liberación, lo que hace un momento se nos enseñó. Debe ser totalmente libre de todo demonio y de todo espíritu malo. Pero es que yo soy cristiana, ya me entregué a Cristo. No importa, aquí se te tiene que hacer liberación. ¿Saben? Estas palabras le dijeron a una señorita que Dios la rescató. Empezó mal aquí en su cuna de doctrina, mal, pero después siguió peor. Mal del corazón, pensaba que todos los pastores contra ella, empezó a dañarse, empezó a culpar, empezó a señalar, a criticar, a murmurar ya todo lo que pudo y se dejó. Después de allí empezó una opresión en su vida, una opresión totalmente diabólica. Sentía que el enemigo se le iba a meter. Bueno, ella ya le había dado lugar. Le llaman los enemigos de la obra del Señor y le dijeron: ven aquí, mira, te vamos a aplicar liberación. Y le dijeron: tú se te ve en el rostro, vas a ser una guerrera de Cristo. Hay palabra de Dios para ti y Dios dice que tú vas a ser una guerrera de Él. Son palabras literales, hermanos, literales. Nada más que aquí vas a estar interna una semana. Y estuvo una semana y le estuvieron aplicando liberación cada mañana. Fue totalmente diabólico. Dios en su misericordia obró en ella, y cuando sale de esa semana de allí, se dirige a su casa. Dios obró de tal manera que ella fue convencida de ser atendida por unas personas que consideraba de alguna manera sus pastores espirituales, sus guías espirituales, y dijo: está bien, necesito ayuda. Y estando en esa ayuda espiritual, ¿cómo fue esa ayuda espiritual? Oración, ayuno y lectura de la palabra, lo único. Y oración a cada momento, y a cada momento. Por aquí hay algunas señoritas que nos ayudaron a atenderle y que tenían que estar con ella todo el momento porque era una ansiedad y una angustia, y ellas pueden dar testimonio de cómo se sentía ella. Dios estaba preparando todo. Bueno, en uno de esos momentos ella explica lo siguiente, dice: la primera vez que me aplicaron liberación, me hicieron confesar todo lo que yo había hecho, y después empezaron a orar por mí, y la persona que oró por mí es el pastor de aquel lugar, es nuestro enemigo. ¿Y por qué digo nuestro enemigo? Porque está atacando duramente, hermanos, a la doctrina de Cristo. Bueno, esta persona dice que cuando estaba frente a ella pasó lo siguiente: empezó a cambiar de voz, y entonces la esposa le dijo: es la unción de Dios. Pero ella empezó a sentir un miedo más del que ella llevaba, terrible, y empezó desde sus pies, la planta de sus pies hacia arriba, a sentir como algo le recorría. ¿Y qué creen? Se le iba metiendo. Dice que en el momento que Dios le dio lucidez, dijo: la sangre de Cristo tiene poder, y empezó a invocar
¿Qué creen? No ores. No ores, te estamos aplicando liberación. No era eso. Era que le estaban metiendo espíritus inmundos. Ella siguió y se aferró en su mente y en su corazón a clamar la sangre de Cristo. Dice que no pudieron ese día. Al siguiente día le dijeron lo mismo, que iba a hacer ese proceso nuevamente. Y dijo, ya no, es horrible, es algo que me va quemando por dentro, es algo que siento mucho miedo, espanto, horror. No, es que ya están saliendo todos. Pero algo sí te vamos a decir, no vuelvas allá a Niepi, porque en Niepi es la Jezabel, y en Niepi están pero endemoniados hasta lo sumo. Necesitan allí liberación. Sangre de Jesús tiene poder. Tienen el demonio del fariseísmo, tienen el demonio de esto y tienen el demonio. Señor, bueno, yo creo que una libreta no les alcanzó para apuntar los demonios que creen que tenemos. Fue terrible. Cuando pasó esa semana le dijeron que tenía que volver a regresar bajo promesa, compromiso. Estaba aterrada. Fue en el proceso que Dios la dirigió hacia otro lugar donde se le empezó a dar ayuda espiritual, palabra de Dios, consejería, oración, ayuno, que estar allí con ella, día y noche, y palabra, porque nadie habla mejor que la palabra de Dios, hermanos. Y hermanos, Dios empezó a obrar en ella y ella dijo, tengo que regresar. ¿Cómo? Sí, yo lo prometí, me siento traidora, tengo que regresar, porque pues me dijeron que yo voy a ser una guerrera. Pero que no eres una hija de Dios. Bueno, sí, pero es que era una lucha muy intensa en ella, hermanos. Este caso lo termino con lo siguiente. La última vez que se oró por ella fue cuando Dios le libertó completamente. Había una persona que estaba del otro lado, estaba pues en su trabajo y dice que sintió pero una presencia horrible, que fue a conseguir a ver quiénes más apoyaban en oración. No es una persona muy firme, más que nada era miedo, ¿verdad? Lo que sentía. Y dice, no, fue horrible, fue algo tremendo lo que aquí se sentía. Pero después empezó a sentir paz. Y es que la presencia de Dios nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz. Bueno, cuando la persona logra la supuesta liberación, hermanos, entonces pasa a sanidad interior y todo ello pasa a un segundo nivel. Y es entonces cuando puede discipular a otros, cuando puede capacitar a otros, y después de capacitarlos, entonces va a pasar un examen y después pasará al siguiente nivel, es donde va a tener ya autoridad de sacar todo espíritu en las iglesias. Donde se plante va a poder sacar espíritus. En la última congregación que Dios me permitió pastorear, invité a una persona de nuestra congregación de Niepi, y pensando en que nos iba a llevar la palabra de Dios. Aquí hay algunos de ese lugar y se han de recordar esa triste historia. Aquella persona que iba a predicar se pone así en el púlpito y empieza a retar a todos con la mirada. Y dije, para empezar, ¿qué respeto tiene? Y es alguien instruido en el instituto. ¿Cómo? Pero después de que lee la Biblia, todo lo que empezó a decir no era nada que ver con lo que la Biblia decía. Cuando les dice que estén de pie, entonces su esposa se pone detrás de ellos como para desmayarlos y que no caigan a lo largo. Y entonces fue cuando le dije a las obreras, por favor, en este momento, una allá y otra acá. Y en ese momento era de abordar el púlpito, pero más que inmediatamente. La iglesia se quedó así como que, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Dije, Dios mío, ¿no? Aquí hay que instruir más todavía. Cuando termina ese momento, le dije a esta persona que quería yo hablar. Y entonces me dice, lo que pasa que en esta iglesia hay muchos demonios. Cuidado, allí, se va a lanzar uno sobre de mí. Y yo al momento que grito, dice, cuidado. Dije, ay, la sangre de Cristo tiene poder. Pensé que se me venía a la pared o no sé qué. Dice, allí está uno. Dice, y allá hay otro en la plataforma. Allí está encadenando a todos, sí.
Dije, a ver, ¿de dónde ha salido esto? ¿Qué es lo que está pasando? No. En esta iglesia hay que hacer guerra espiritual. Y en este momento, mi esposa y yo tenemos esa autoridad. Ya estaban en ese nivel, tercero. En este momento se hincan, en este momento vamos a orar. Dicen, en este momento no podemos orar, pues en este momento oramos. Ya la iglesia estaba afuera y le dije a las obreras, por favor ciérrenme el templo, voy a platicar con estas gentes. En ese tiempo no había un lugar pues un privado para hablar con ellos. Fue terrible, hermanos. Y ellos ya habían alcanzado ese nivel y uno, sin darse cuenta, estando en la congregación nuestra, mi aquí. He allí lo que el hermano en la primera conferencia dijo: hay celo por el púlpito. No que seamos egoístas si de los nuestros pasa lo que pasa, ¿cierto o no? ¿Qué se puede uno esperar cuando no conocemos a la persona? Van, capaz que invitan a un internacional y van a decir, en este momento vamos a hacer guerra espiritual. A ver, aquí no hacemos guerra espiritual, ya nos basta con la que tenemos día con día. ¿O quieren más? Pues si quieren más, acérquense a su servidor y les digo, miren, en esto ayúdenme por favor. Y les ponemos 7 días de ayuno y oración día y noche, ¿les parece? Bueno, algunos que dicen amén, gloria a Cristo. Bueno, y es entonces, hermanos, cuando ellos adquieren grados como de esos pelotones, grados de esos que se usan allá donde salen los guerreros y los que batallan, hermanos. Incluyen a los ángeles en sus actividades. Los ángeles no están a nuestro servicio, hermanos. Los ángeles están al servicio de Dios. Y Él es el que les ordena y los manda. Y que si hay ángeles rodeando este lugar, yo no lo dudo. Dios pudo haberlo ordenado, gloria a Cristo. Pero que yo le diga, ángel, detén ese avión, pues no. Me lo dijo una persona. No, si yo le contara, mire, tal día mi vuelo salía a tales horas, pero no llegaba el tráfico. Y entonces dije, ángel, fulano de tal, te ordeno, atora el motor. ¿Y qué cree? No arrancó el avión. Llegué, dice, y pues ya me entré al avión. Y entonces me dice, señores pasajeros, el avión va a demorar y se les va a cambiar porque creo que no arranca. Dije, para empezar eso no dicen, ¿verdad? Y para continuar, a ver qué más me inventa. Y dice lo siguiente. ¡Ay, que me acuerdo, hermana! Que me acuerdo que el ángel tenía atorado el motor. Entonces, ángel, deja ese motor. Y que arranca el avión. Parece chusco, ¿verdad, hermanos? Pero son cosas que está practicando la gente. Y son cosas que se están dando. Ahora, incluyen libros con enseñanza espiritual muy dudosas. Colosenses 2:18, por favorcito, si son tan amables. Colosenses 2:18. Los escucho la lectura. Dice: así es que ni culto ni nada de ello. Y no lo olvide, los ángeles no están a nuestro servicio. Los ángeles están a la orden del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, ¿y qué de la lucha espiritual? Oh, Señor divino. Como cristianos, nuestra lucha empezó desde el día en que le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cómo? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque ahora somos amigos de Dios. Y nuestro enemigo se ha aferrado en apartarnos de ser amigos de Dios. Pero vive Cristo y nos tiene en su mano. Y estamos en su diestra. Y de su diestra nadie nos arrebatará. Bendito sea el Señor. ¿Contra qué luchamos? Por favor, en aquella fila, Gálatas 5:17, prepara. Gálatas 5:17. Por favorcito, aquí estas dos filas, primera de San Juan 5:4, a mi mano derecha, primera de San Pedro 5:8. Se ponen de pie en aquel lado y Gálatas 5:17. ¿Qué dice? Gracias, ocupen su lugar. Así es que tenemos lucha espiritual, ¿sí o no? ¿Contra qué? Contra
ese yo, ese ego, aquello que San Pablo llegó a decir, hermanos, parafraseando la Escritura, el bien que me propongo hacer, ¿qué le pasaba? No lo hacía. Y el mal que decía, ya no más, ¿qué pasaba? Es el que hacía. Dice, yo pues que hay algo en mi interior. La lucha, la carne, los deseos de la carne. Hay el carácter que sale a relucir. Decía mi hermana, que toda la vida me la tengo que pasar en ayuno y en oración. El día que no ayuno me sale el carácter. Pues mi hermana, si así logra dominarlo, pues toda la vida. Mire que va a terminar en el reino de los cielos, ¿verdad? Siguiente lucha, primera de San Juan 5:4, de pie por favorcito. ¿Contra qué luchamos? Dice la palabra. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Gracias, ocupen su lugar. ¿Contra qué luchamos, hermanos? Contra el mundo y todos sus ofrecimientos. Todas esas cosas que pone al pie del cristiano, que allá en el mundo le costaban, ahora aquí son gratis. Y le dicen, una copita, por favor, hermanita, poco le pegan, una copita nada más. Mire que estamos en la alta sociedad, por favor, no me dejen mal. Es más, se la vamos a pagar. Allá en el mundo cuando estaba ya se la cobraban, ¿verdad? Ahora es gratis. Ahora lo que el mundo ofrece no cuesta nada más que estirar la mano para contaminar el alma. Es una lucha, es una batalla. Por favor, de pie nuestros hermanos, primera de San Pedro 5:8. Vamos a ver contra qué luchamos. Dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devore. Gracias, ocupen su lugar, muy amables. ¿Contra qué luchamos, hermanos? Levante la mano el que a veces lucha con la oración o para orar. Bájela mejor, por favor, hermanos. La lucha es, allí está el enemigo poniendo sueño, cansancio, se le van las palabras, hasta le duele aquí. Levante la mano el que lucha con el ayuno. También, bájela, por favor. Le dan mareos, le dan la ulceritis, la colitis, la gastritis, todos los itis. ¡Qué lucha tan grande! Aquí está el adversario tratando de que ese cristiano no se esfuerce. Entonces luchamos contra la carne, luchamos contra el mundo, luchamos contra el mismo diablo. Pero, ¿qué nos dice Efesios 6:12? Por favor, ven todos. Efesios 6:12. Gloria a Cristo. ¿Se saben este texto? Pido que lo leamos en la palabra, hermanos. Efesios 6:12. Unidos, dice: porque no tenemos lucha contra Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra ángeles espirituales en los aires. Ocupen su lugar. Esa es nuestra batalla. Esa es nuestra lucha, hermanos. Allí está nuestra constante lucha. Pero que nosotros pongamos y que digamos, bueno, pues si aquí dice que contra malicias espirituales en los aires vamos a guerrear. Sí, va a guerrear, pero de rodillas a los pies de Cristo. No podemos más que el Señor, que acuérdese, lleves eso en su mente y corazón. Cristo ya ganó la victoria. Cristo ya triunfó en el Calvario. Efesios 6:14 al 18, así como están, lo leemos alternadamente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos la cota de justicia. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Juntos, por favorcito, orando en todo tiempo. La gloria a Cristo el Señor. Allí tenemos nosotros, hermanos, claramente la armadura. Allí tenemos lo que Dios nos da para poder pelear. No son los ademanes ni es la voz que vamos a hacer, sino es las armas que Dios nos ha dado, tomarlas. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, con el puño
es la espada del Espíritu. Es el escudo de la fe cuando viene el adversario a poner duda en la mente. No eres salvo, eres esto, eres aquello. El Señor te reprenda. La sangre de Cristo tiene poder. Es una lucha espiritual. Dios ya no te oye, ya te dejó, ya te abandonó. El Señor es contra ti. Huye en el nombre de Jesús y se va, porque la sangre de Cristo tiene todo poder. ¿Usted ha experimentado el poder de la sangre de Cristo? ¿Puede decir la sangre de Cristo tiene poder? Bendito es el Señor. De pie, por favorcito, y terminamos. Prepara Isaías 59:19. Nos da el Señor el poder glorioso de su Espíritu Santo. Nos da ese poder maravilloso. Isaías 59:19. Cuando lo tenga puede glorificar al Señor. Y en voz alta dice la palabra. ¡Aleluya! Nos ataca el enemigo, sí, pero no puede más con nuestra vida de lo que Dios no permita. Y lo que Él permita que llegue a nuestra vida es porque el Señor nos va a sacar vencedores. Si luchamos fuerte, pero el Espíritu de Jehová levanta la bandera. Y levanta la bandera.